Siempre me sentí invisible, como si la vida me debiera algo. Nadie miraba, pero cuando lo hicieron, fue demasiado tarde. Bienvenidos a Memorias del Asesino, donde exploramos las mentes más oscuras y los crímenes más impactantes de la historia. Aquí descubrirás los detalles ocultos, las historias no contadas y los misterios más escalofriantes. Prepárate para adentrarte en lo macabro y lo desconocido. En los años 90, una serie de brutales asesinatos desconcertó a las autoridades en Estados Unidos. Las víctimas, aparentemente sin conexión entre sí, fueron encontradas cerca de vías de tren en distintos estados. La policía estaba frente a un asesino que se movía de manera rápida e impredecible, un fantasma sobre rieles. Hoy exploraremos qué llevó a Ángel Maturino Reséndiz, conocido como el asesino del ferrocarril, a convertirse en uno de los criminales más temidos de América. Creían que las vías eran seguras. Hasta que yo llegué. Ángel Maturino Reséndiz nació en Puebla, México, en 1959. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, el abandono y la violencia. Desde joven, mostró una personalidad volátil y una obsesión por los trenes. Desde niño. Sí, desde ese entonces las vías me llamaban. La vibración, el sonido. Era como si me guiaran hacia algo más grande. Hacia un paso más hacia mi destino. Según su madre, Virginia, desde muy joven sufrió accidentes y situaciones de violencia que afectaron su desarrollo. Una caída en su infancia, que supuestamente ocurrió en el lado derecho de su cabeza, fue descrita por su madre como causante de una discapacidad mental, aunque esto nunca se demostró oficialmente. Además, Reséndiz fue víctima de maltratos físicos y abusos sexuales por parte de vecinos de su barrio, lo que contribuyó a desarrollar trastornos mentales como esquizofrenia y paranoia. Estas experiencias tempranas lo llevaron a evadirse de la realidad mediante el consumo de sustancias, como inhalar pegamento, y a vagabundear por las calles, asociándose con malas compañías. Sí, desde niño. Desde niño mi cabeza jamás estuvo bien. Mi madre decía que aquella caída me dejó dañado. Pero yo creo que fue todo lo demás. Los golpes, los gritos. Fue lo que me hicieron esos malditos. Nadie me protegió, nadie me escuchó. Aprendí a sobrevivir como pude. A perderme en el pegamento y en la calle. Porque ahí, al menos, el dolor era distinto. Su vida temprana estuvo caracterizada por la pobreza y la falta de estabilidad, lo que sentó las bases para su futuro como un delincuente y vagabundo que cruzaría la frontera entre México y Estados Unidos ilegalmente en varias ocasiones. Cruzaba la frontera ilegalmente, usando las rutas del tren, buscando trabajo o simplemente escapando de algo invisible. Durante su adolescencia, comenzó a cometer pequeños robos, pero pronto escaló a delitos más graves. Nadie sospechaba del viajero solitario. Nadie miraba dos veces al que baja de un tren. ¿O sí? Su comportamiento antisocial y sus tendencias violentas comenzaron a aflorar cuando llegó a Estados Unidos. A pesar de ser deportado varias veces, Reséndiz regresaba una y otra vez, usando las vías de tren como su camino personal hacia la oscuridad. Podía desaparecer en cualquier momento. Sí. Y después volver. Volver cuando menos lo esperaban. El modus operandi de
El asesino del ferrocarril se caracterizó por varios elementos clave que le permitieron cometer una serie de crímenes en Estados Unidos durante más de una década. Reséndiz utilizaba trenes como medio de transporte, viajando como polizón para moverse por el país sin ser detectado. Esto le permitió llegar a diferentes lugares sin dejar un rastro claro. La mayoría de sus crímenes se cometieron cerca de las vías del ferrocarril. Sus víctimas eran generalmente personas que vivían en casas cercanas a las vías del tren, lo que facilitaba su acceso y escape. El tren era mi sombra, mi refugio. Subía sin que nadie me viera, viajaba en la oscuridad, deslizándome entre las ciudades como un fantasma. Nadie sospechaba de un hombre que aparece y desaparece con el silbido del ferrocarril. Las vías me llevaban a ellos y las vías me alejaban sin dejar rastro. Utilizaba objetos contundentes como rocas, ladrillos y picos para matar a sus víctimas. En algunos casos, también usaba armas blancas para acuchillarlas. Después de cometer los asesinatos, robaba objetos de valor, especialmente joyería, que luego vendía o regalaba a su familia en México. Además, violaba a algunas de sus víctimas femeninas. No necesitaba un arma elegante. Cualquier cosa servía. Una roca, un ladrillo, un tronco. Lo que encontrara a mi paso. La muerte llegaba rápido, brutal, sin avisar. Tomaba lo que quería, porque todo en este mundo me lo habían negado. Las joyas solo eran recuerdos que cruzaban la frontera. Fragmentos de una vida que ya no existía. Solía cubrir los cuerpos de sus víctimas con mantas o esconderlos para evitar su descubrimiento inmediato. Reséndiz utilizaba múltiples alias, como Rafael Reséndez Ramírez o Ángel Reyes Reséndiz, lo que dificultaba su identificación por parte de las autoridades. Su modus operandi combinaba la movilidad, el uso de objetos improvisados para matar y la explotación de la proximidad a las vías del tren para cometer y escapar de los crímenes. No dejaba los cuerpos a la vista. Los cubría, los escondía, como si así pudiera borrar lo que había hecho. Como si el tiempo me diera ventaja. Y los nombres eran solo máscaras. Hoy era uno, mañana era otro. Nunca el mismo, nunca atrapado. El tren me llevaba lejos antes de que alguien supiera que yo estuve ahí. Su primer asesinato conocido ocurrió en 1986 en Texas. Una pareja fue brutalmente asesinada en su propia casa, cerca de una vía de tren. La escena era brutal. Golpes con objetos contundentes y señales de un ataque salvaje. El silbido del tren cubría sus gritos. Nadie los oyó. Entre 1986 y 1999, Reséndiz mató al menos a 15 personas en varios estados de EU. Sus víctimas eran seleccionadas al azar: hombres, mujeres, jóvenes y ancianos. El patrón era claro: todas las víctimas vivían cerca de vías ferroviarias. El tren era mi arma. Nadie esperaba que un viajero trajera la muerte a un lugar. Las autoridades encontraron un patrón perturbador. Las escenas de crimen mostraban signos de ritualidad y algunos objetos religiosos aparecían junto a los cuerpos. Reséndiz creía que estaba purificando a sus víctimas. No fue por odio. Fue por redención. Las autoridades
tardaron años en conectar los crímenes. La movilidad de Reséndiz hacía que su rastro fuera difícil de seguir. Cada vez que mataba, desaparecía en el sistema ferroviario, dejando pocas pistas tras de sí. Desaparecer es fácil, cuando sabes por dónde correr. La captura de Ángel Maturino Reséndiz se llevó a cabo gracias a una combinación de esfuerzos policiales y la colaboración de su familia. Después de una serie de asesinatos brutales cerca de las vías del ferrocarril, las autoridades de Estados Unidos y México intensificaron la búsqueda de Reséndiz. Fue incluido brevemente en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI en junio de 1999. La hermana de Reséndiz, Manuela, jugó un papel crucial en su captura. Temiendo que su hermano pudiera matar a alguien más o ser asesinado por el FBI, Manuela decidió colaborar con las autoridades para evitar más violencia. El 13 de julio de 1999, Reséndiz se rindió voluntariamente a las autoridades en un puente que conecta El Paso, Texas, con Ciudad Juárez, México. La rendición se llevó a cabo en presencia de su hermana Manuela y un guía espiritual, quien ayudó a convencerlo de que se entregara. Aunque Reséndiz creía que su rendición implicaría evitar la pena de muerte, las autoridades no pudieron garantizarle esto. Finalmente, su destino fue decidido por un jurado, que lo sentenció a muerte por el asesinato de Claudia Benton. Sabía que me buscaban, que mi rostro estaba en todas partes. No importaba cuántos nombres usara, cuántos trenes tomara. El final se acercaba, pero nunca pensé que vendría de mi propia sangre. Manuela, ella me entregó. Decía que era por mi bien, que no quería que me mataran. Pero en este mundo la traición duele más que cualquier golpe. Ángel Maturino Reséndiz fue arrestado y condenado por el asesinato de Claudia Benton en Houston, Texas. En el juicio, mostró poca emoción y habló de sus crímenes como si fueran actos de purificación espiritual. El calor pesaba sobre mí cuando crucé ese puente. Manuela estaba ahí, con los ojos llenos de algo que no supe si era miedo o tristeza o no sé qué. El hombre a su lado hablaba de redención, de entregar mi vida a algo más grande. Me dijeron que si me rendía, todo sería diferente. Mentiras. Al final no hubo salvación, solo un jurado que ya tenía mi destino escrito. Sabía que mi tiempo se había acabado. El tren estaba llegando a su última estación. Fue sentenciado a muerte en 2000 y ejecutado por inyección letal el 27 de junio de 2006. Hasta el final, Reséndiz afirmó que actuaba bajo órdenes de Dios. No fue asesinato. No. Fue justicia divina. La sociedad quedó conmocionada por la brutalidad y frialdad de sus crímenes. Las víctimas eran seleccionadas al azar, lo que generó un pánico masivo en las comunidades cercanas a las vías de tren. Lo hice por ellos y por él. Los psicólogos concluyeron que Reséndiz sufría de esquizofrenia paranoide y un trastorno de personalidad antisocial. Mostraba signos de psicosis y delirios religiosos. Dios me hablaba. Me decía a quién debía salvar. Reséndiz padecía esquizofrenia desde su juventud, lo que afectó significativamente su percepción de la realidad y su capacidad
para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Además, desarrolló paranoia y otros trastornos de personalidad que lo llevaron a aislarse y a depender de fantasías violentas para sentirse en control. Mi mente nunca estuvo en paz. Voces susurraban, sombras me seguían. No sabía que era real y que era un engaño. Todos me miraban con sospecha, todos eran una amenaza para mí. La única forma de tener el control era el miedo, la sangre, el silencio después del último aliento. Su modus operandi reflejaba una combinación de planificación meticulosa y ataques impulsivos. Su capacidad para desaparecer y su conocimiento de las rutas de tren lo hacían casi imposible de rastrear. Era como el viento. Solo me sentían cuando ya era tarde. Comparado con otros asesinos seriales, Reséndiz mostró una combinación única de frialdad, ritualidad y desorganización. Sabía lo que hacía. Y lo hice porque era necesario. ¿Podría haberse prevenido este crimen si las señales hubieran sido detectadas antes? No pueden evitar lo inevitable. Ángel Maturino Reséndiz utilizó las vías de tren como su arma, convirtiendo una ruta de transporte en una trampa mortal. Su caso dejó al descubierto las fallas en el control de inmigración y la coordinación policial. Yo solo viajaba. Ellos fueron quienes me dejaron entrar. El impacto psicológico y social fue profundo. Las comunidades cercanas a las vías ferroviarias quedaron marcadas por el miedo y la desconfianza. El tren de la muerte ya partió. Pero las vías aún están ahí. Aunque este asesino fue capturado, la maldad no desaparece, solo cambia de rostro. Y mientras el mundo sigue girando, en algún lugar alguien más está planeando su próximo crimen. ¿Quién será el siguiente? Si este caso te gustó, suscríbete para más contenido similar. Nos vemos en el próximo video.